Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Extra Noticias, Mesa de Análisis. Como siempre, un gusto saludarlos en esta edición de las 9 de la noche. Comenzamos con el detalle de la información. El Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago intensifica su protesta con un video que recuerda a las personas que, según este grupo, fallecieron ya por la falta de este centro médico. Por su parte, el alcalde del Cantón Central cartaginés reitera que respeta las manifestaciones, pero el grupo demanda acciones concretas. Este video difundido en redes sociales muestra los nombres de personas que, según el movimiento Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago, fallecieron debido a que aún no se construye este centro médico. La pieza audiovisual es parte de una serie de publicaciones con la que el grupo ha alzado la voz en los últimos meses para exigir que el proyecto se concrete. Sí, desde hace más de un mes que se presentó la solicitud ante el Consejo Municipal, no hemos tenido una respuesta de cuál ha sido el siguiente trámite. Extraoficialmente se dice que se envió al área jurídica, pero es que esto no es un asunto legal, esto es un asunto político. Igual, ya hay jurisprudencia. Años atrás, en algún momento a otro expresidente se le declaró non grato. Entonces, no es inaudito. Si lo quieren dilatar, pues van a empezar a pasarlo a un departamento y a otro. Lo que nosotros queremos con esta solicitud es que el Consejo asuma su responsabilidad, escuche el clamor cartaginés, porque aquí el 14 de septiembre no lo queremos en Cartago. A Rodrigo Chávez. El alcalde de Cartago, por su parte, manifestó que respeta toda manifestación de la ciudadanía, independientemente de su contenido. Bueno, la propuesta de esta ciudadana cartaginesa está siendo analizada por el Consejo Municipal, a donde fue remitida. El Consejo la remitió a una comisión y la comisión hizo una consulta al área legal. No obstante eso, y con el respeto a todas las opiniones que puedan brindarse, las cuales son escuchadas con absoluta seriedad, así como son respetadas todas las posiciones de los cartagineses, creo que el gobierno local tiene que pensar en función de qué le conviene a los intereses del pueblo cartaginés. Si declarar non grato al señor presidente le ayuda en algo a resolver los problemas que tiene Cartago o no lo tiene, independientemente de uno apoya o no apoya al señor presidente. Yo en ese sentido me manifiesto imparcial. Sin embargo, el movimiento insiste en que las autoridades deben dar una respuesta y un compromiso concreto para la construcción del nuevo hospital y otras necesidades de los cartagineses. Y tras un incidente en el que un menor resultó mordido dentro de un centro comercial el fin de semana anterior en Escazú, el Ministerio de Salud emitió una nueva resolución que unifica las normas para regular el ingreso de animales de compañía a establecimientos públicos y privados. La directriz establece que perros y gatos son los únicos animales considerados de compañía, según el decreto ejecutivo 31.626, y en general no pueden ingresar a locales de servicios de alimentación, salvo que cumplan lo estipulado en dicho reglamento. Como excepción, eso sí, se permite el acceso de animales de asistencia como perros guía siempre que no ingresen a áreas de preparación de alimentos. En los comercios que decidan permitir mascotas, se exigen las siguientes situaciones: que se cumplan rótulos visibles indicando la aceptación y las condiciones, el control con collar, correa y bozal si es necesario, los espacios y contenedores para desechar los excrementos de las mascotas, un plan de emergencias para incidentes con animales y una póliza de seguro. También se requiere la supervisión constante por parte de una persona adulta responsable, y también el cumplimiento o el incumplimiento más bien podría implicar multas, el cierre del local o denuncia por desobediencia. Salud anunció que llevará a cabo inspecciones en centros comerciales y negocios pet friendly para garantizar este cumplimiento. La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo presentado por un vecino de Cartago, identificado con los apellidos Guillén Chinchilla, contra la Municipalidad de Cartago y el Ministerio de Salud por la presunta inacción en el manejo de un antiguo vertedero en Dulcenombre de Cartago, que según el demandante representa un grave riesgo ambiental y sanitario. Guillén alegó que el botadero a cielo abierto Los Pinos, cerrado hace años, no recibe tratamiento desde 2018, pese a medidas cautelares impuestas por el Tribunal Ambiental en 2019 para mitigar
gases y también la estabilidad del terreno. Sin embargo, la municipalidad argumentó que tras una conciliación judicial, la empresa WPP Continental Los Pinos S.A. asumió todas las obligaciones de cierre y mantenimiento avaladas por Setena y el Ministerio de Salud. Además, reportó inspecciones periódicas y órdenes sanitarias en seguimiento. La sala concluyó que, dado este acuerdo y la fiscalización vigente, no se comprobó desobediencia ni afectación ambiental atribuible al municipio, por lo que rechazó el recurso de amparo. Y durante el simulacro nacional de hoy, las autoridades crearon escenarios de emergencias como incendios y personas heridas atendidas con equipo e incluso, Gabriela, el uso de perros, esto para búsqueda de víctimas en eventuales emergencias. Algunas personas consultadas por Extra Noticias creen que más allá de estos esfuerzos, todo ese protocolo no se podría poner en práctica en el momento real de una emergencia. 1.400.000 personas participaron en el simulacro nacional. Las autoridades explicaron que con estos planes incrementan la capacidad de prepararse y responder ante emergencias. Bueno, lo que hemos afinado es que no solo hay sismos en nuestro país, tenemos deslizamientos, inundaciones, terremotos, tsunamis, incendios, tornados, y este año metimos todas las amenazas que pudimos en coordinación con las comunidades, porque las comunidades sufren diferentes amenazas todos los años. No todos los años tenemos terremotos, gracias a Dios, pero sí tenemos comunidades donde todos los años hay deslizamientos, todos los años sufren por inundaciones. Eso fue lo que innovamos este año. El primer punto de mejora que podemos identificar a nivel nacional es que no todas las personas son conscientes de que están expuestas y no todo el mundo participa. Algunos se ausentan, otros se esconden para no verse involucrado en un ejercicio como este. Y eso pues es el primer punto de mejora, que todos tomemos conciencia. En Bebedero de Cañas simularon un rescate como cuando llueve fuerte y se desborda el río. Algunas personas coinciden en que a pesar de los esfuerzos durante una verdadera emergencia, muchos no aplicarían los protocolos. Para algunas personas sí lo pueden poner en práctica, para otras personas pueden actuar igual como yo, que me quedo estática y no reacciono del mismo susto, uno queda en shock, pero no para todos les va a servir esto. Cuando se entra una persona en crisis, se le olvida verdaderamente todo, puede hasta tener las llaves de su propia casa en las manos y no las encuentra. Nos ha pasado muchas ocasiones hasta en la casa, que decimos dónde están mis anteojos o lapicero y lo tenemos hasta en la cabeza y hasta se nos olvida. No estamos en situación de crisis, ahora imagínense peor en una situación de crisis. Se presentaron escenarios como incendios, atención de pacientes y búsqueda de víctimas con canes. Bueno, y las nuevas reglas que está presentando Estados Unidos, cambiando las reglas del mercado del comercio exterior a nivel mundial y por supuesto también incluidas algunos aranceles para Costa Rica, nos hace reflexionar y también ver hacia lo interno cómo debemos convertirnos en un país mucho más competitivos. De hecho, Gabriela, la semana anterior estuvimos ampliamente informando sobre las repercusiones para nuestro país en cuanto a los nuevos aranceles de Estados Unidos, específicamente el 15%, y hoy vamos a ampliar en nuestra mesa de análisis más el espectro informativo sobre principalmente los desafíos y retos que no solamente este rubro en particular significa para el país en términos de exportación, sino otras situaciones que preocupan evidentemente a los exportadores. Antes de entrar en detalle con los dos invitados que tenemos en nuestra mesa de análisis, vamos a repasar algunos datos, por ejemplo, que ha dado Procomer en cuanto al primer semestre del 2025, en cuanto al crecimiento de las exportaciones en nuestro país. Dice la promotora de comercio que el crecimiento durante este primer semestre fue de un 14% en comparación al mismo periodo del año anterior, 2024. Esto representa 1.313 millones de dólares más que durante ese mismo semestre del año anterior y para un total de exportaciones, al menos en cuanto a los bienes y no considerando los servicios, de 11.012 millones de dólares.
Así es, y vamos a ver otros datos también que se generan de este reporte del primer semestre, el comportamiento. ¿Cuáles fueron los productos que presentaron ese crecimiento? Estamos mencionando ahí equipo de precisión y médico, un 26%, el sector agrícola un 4%, el rubro de alimentos, ahí un menos 0,03%, químico farmacéutico también un 12%, y en la categoría plástico y caucho menos 4%. Y ahora sí, ya estamos acá completos con don Abel Chávez, el presidente de la CANAPEP, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de piña de nuestro país, y tenemos también un segundo invitado, Gabriel. Así es, el señor John Fonseca, ex viceministro de Comercio Exterior, a quienes les agradecemos muchísimo por estar presentes hoy en nuestra mesa de análisis y revisar con nosotros este tema. Son retos, como bien lo mencionábamos, que tiene el país de cara a esta transformación que estamos sufriendo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. No hay a la orden. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Don Abel, la semana anterior también teníamos algunas preocupaciones del sector piñero, que no son de ahora, sino que ustedes vienen arrastrando en los últimos meses, incluso casi que más de un año. El tema de la apreciación del colón frente al dólar, esa es una inquietud, además del tema, por supuesto, de los nuevos aranceles. ¿Cómo afrontan ustedes esta realidad económica en nuestro país en los últimos meses? Pues sí, inclusive ahora que estaba mirando esos datos estadísticos de ustedes en cuanto a lo que es la evolución del sector agropecuario, realmente ha sido un sector de que ya llevamos, si vemos los números con el IMAE, ya va ajustando 6 o 7 meses de venir con resultados negativos. Excepto, y como ustedes lo apuntaban ahí, la piña sí ha venido sosteniendo prácticamente en las exportaciones, inclusive porque ahí los dos sectores que han sido pues, fuertes en las exportaciones han sido banano y piña. Sin embargo, banano ha ido cediendo terreno, ha habido mucho problema con los problemas climáticos que ha habido. Sin embargo, piña ha venido manteniéndose y más o menos con las estimaciones y los estándares con que nosotros veníamos estimando este año, lógico, sin contar ese impacto con los aranceles de los Estados Unidos. Respecto a ese dato, pues sí ha habido bastante preocupación en el seno de la Cámara y en los productores, porque realmente al principio se dio bastante incertidumbre en cuanto a la misma posición del gobierno de los Estados Unidos en cuanto al nivel de aranceles. Cuando estábamos muy definidos con el 10%, pues empezamos a mirar estratégicamente lo que iba a pasar con el mercado. Yo creo que desde ese punto de vista hay que ver que Costa Rica ya llevamos varios años, cerca de 10 años, de estar liderando lo que es la producción y exportación de piña fresca a nivel mundial. Y en el caso de los Estados Unidos, pues es un mercado que para nosotros representa mucho en cuanto al consumo de la piña. Porque hay que ver que, y propiamente ya con la comunidad norteamericana, la piña el año pasado cerró del 100% de importaciones con un 87% en números redondos. Y prácticamente queda ahí un 13% que se reparte en otros países que también contribuyen, pero no deja de preocuparnos precisamente ahora con el tema de los aranceles, porque son países que están quedando inclusive con el 10%. Y en el caso México, que México sí en ciertos momentos se preocupó. Sin embargo, yo creo que la parte tecnológica con que se produce la piña aquí en Costa Rica ha hecho diferencia. Por otro lado, a través de la Cámara hemos hecho programas que han venido a consolidar mucho lo que es la producción de piña a nivel mundial. Y también hay muchos elementos que ahí nos han ayudado mucho. Es la única Cámara en el país que está acreditada como un organismo de inspección, organismo que lo otorgó ECA. Y después hemos hecho programas, hemos mantenido también un manual técnico para la producción sostenible y tenemos prácticamente un grupo muy selecto de productores. Del 100% que se produce de la producción de piña en el país,
nosotros representamos cerca del 83% en el área productiva. Y yo creo que todo ese trabajo que hemos venido haciendo pues es principalmente el éxito que hemos tenido en el mercado internacional. Don Abel, sin duda un gran liderazgo el que tiene la piña en el mercado estadounidense y un gran camino recorrido, así como usted lo menciona. Don John, ¿cómo no perder competitividad con estas nuevas reglas que está presentando Estados Unidos y cómo está cambiando el panorama mundial? A mí me parece que ahí tenemos que considerar que no todos los sectores funcionan igual. Entonces, el hecho de que no hayamos perdido competitividad en piña no quiere decir que no lo hayamos perdido en otros sectores. Piña tiene características muy particulares, la piña costarricense, la historia, la trayectoria, la evolución del sector, los niveles de productividad a los que ha llegado a partir de la incorporación de tecnologías y las características que tiene el sector en Costa Rica hacen que los números, a pesar de las situaciones en las que estamos viviendo en estos momentos, se mantengan. Sin embargo, tenemos que tener claridad de que para las empresas es un análisis de estructura de costos. Entonces, ¿cuál es mi estructura de costos operando en Costa Rica para efectos de exportación? Y en ese esquema hay variables que no hemos mejorado y que por el contrario estamos deteriorando. Los costos de logística, por ejemplo, en Costa Rica, el sistema logístico, las redes logísticas de transporte a nivel nacional tienen deficiencias marcadas, no tener transporte ferroviario, carreteras que no necesariamente están acondicionadas para el movimiento de carga, ni que hablar de las limitaciones que tienen nuestros corredores logísticos tanto en el Pacífico como en el Caribe. Para decir una variable, tipo de cambio, por ejemplo, es una variable que afecta muchísimo al sector exportador. Hay actores que han manifestado que están conformes con el lugar donde se encuentra, sobre todo los personeros del Banco Central, más sin embargo hay otros economistas que consideran que esa no es la posición correcta, que cuando analizamos el tipo de cambio debería de estar más alto. Eso inevitablemente afecta a las estructuras de costos de las empresas nacionales que exportan y de las empresas transnacionales que tienen operación en Costa Rica. Ya estas empresas, si antes pagaban $2,000 a un profesional en Costa Rica, que hace 3 años significaba aproximadamente 1.35 millones de colones, hoy significa 1 millón de colones. Eso quiere decir que el poder adquisitivo de esa persona se redujo en aproximadamente un 30%, y eso quiere decir también que para efectos de seguir captando talento de buena calidad, esa empresa tiene que revalorar los salarios y por ende el producir en Costa Rica incrementa. Esto afecta a la parte de servicios y la parte de bienes. Y yo quiero volver al tema de la estructura de costos. Nosotros lo que tenemos que analizar como país es cuál es la estructura de costos por sector. Acá, y hay un concepto importante ahí que es competitividad relativa. Nosotros en determinado momento con los tratados de libre comercio, con la plataforma de tratados de libre comercio que tiene Costa Rica, estábamos compitiendo, si se quiere, en una lógica de ventaja desde la perspectiva de estructura de costos por el efecto aranceles. Lo que acaba de suceder básicamente acabamos de perder 5 puntos porcentuales con relación a nuestros principales competidores de la región latinoamericana. Con México todavía está pendiente de resolverse, se estima que es un 25, pero han postergado. Es un competidor directo de Costa Rica. Y con el resto de Centroamérica perdimos 5 puntos competitividad relativa de un día para otro. Y eso el país tiene que entender que tenemos que compensarlo de alguna forma. Y la única forma es cómo reducimos nuestra estructura de costos para exportar desde Costa Rica. Don John, usted estuvo en el Ministerio de Comercio Exterior, conoce muy bien el sector. Precisamente usted ahora nos hablaba de parte de los desafíos que tenemos como país para afrontar esas situaciones. Hablábamos acá también la semana anterior de las ventajas competitivas que tenemos que deberíamos potenciar. ¿Será suficiente esa trayectoria de exportación en productos tradicionales como café, piña, banano, versus la eventual incremento en el precio por esos costos que usted decía en el precio final al consumidor estadounidense? ¿Podrá eso ponerse en la balanza al final para tratar de sostenernos un poco y que la afectación sea menor? En lo que decíamos ahora de los sectores, porque Costa Rica es una economía que cada vez más se está certificando y el sector exportador costarricense cada vez ha ido diversificándose más. El principal producto de exportación en este momento son dispositivos médicos.
El sector agrícola no ha decrecido, pero en el peso relativo del total de exportaciones de Costa Rica tiene un peso relativo menor. Entonces, el sector agrícola tiene necesidades diferentes al sector de manufactura tradicional o al sector de manufactura sofisticada o al sector de servicios. Por ejemplo, los servicios, la infraestructura de los servicios no es la infraestructura tradicional de puertos y aeropuertos, tiene una infraestructura diferente. Las necesidades de la manufactura sofisticada son diferentes. Nosotros en Costa Rica, uno de los elementos que nos ha diferenciado históricamente es el talento humano. El talento humano costarricense es muy apetecido, tiene características muy especiales, pero hay que hacer un doble clic y ver que nuestro sistema educativo ha venido deteriorándose. Y cuando nos comparamos ya con la liga en que nos pusieron a jugar, Costa Rica acaba de pasar a ser un país de renta alta, y el arancel que nos pusieron fue el arancel que le pusieron a Unión Europea, fue el arancel que le pusieron a Corea. Países donde sus estructuras productivas son sumamente sofisticadas y tienen estructuras de costos muy eficientes. Y con eso son con los que estamos compitiendo ahora. Entonces, el análisis tiene que ser segmentado. Las necesidades que va a tener el sector agrícola son diferentes al de manufactura y son diferentes al de servicios. Hoy por hoy, servicios pesa casi el 50% de las exportaciones del país. Y dispositivos médicos, y si pensamos en el mercado de Estados Unidos, el peso supera el 30%. Entonces, todos esos son elementos que hay que tomar en consideración. En esa estructura de costos que ambos mencionaban, indicábamos ahora el tipo de cambio, pero ¿cuánto pesa, por ejemplo, el rezago en infraestructura, en puertos que tiene el país en este momento, por ejemplo, para el sector piñero, don Abel? Sí, y ahora que usted hablaba de desafíos, nosotros lo hemos considerado eso. Bueno, yo acá estoy como presidente de CANAPEP, pero también soy miembro de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Agroindustria. Nosotros ahí, a nivel de Cámara, sí hemos tenido, y eso que comentaba ahora John, sí nos ha tocado ver, digamos, todo el problema a nivel del sector agropecuario en la Cámara de Agricultura. Yo creo que en el caso del tema de la piña, bueno, eso ahora que usted lo mencionaba en cuanto a costos, pero sí hemos visto nosotros que realmente es cierto, ahora nos están dando un arancel del 15%, pero como mencionaba yo, por ejemplo, sí hemos pensado y hemos analizado tanto en la Cámara de Agricultura como en CANAPEP la situación del tipo cambio. Nosotros, si lo vemos desde esa perspectiva, estamos prácticamente asumiendo un arancel de un 30% que ya llevamos un año, porque en eso, más o menos en ese orden, anda la apreciación de la moneda nuestra. Entonces, yo lo apuntaba muy bien, eso ha afectado la estructura de costos, la estructura de planes, la estructura de plan de expansión. Ahora, hay otra cosa que para nosotros son desafíos y elementos también. Ustedes mencionaban ahora también, nosotros tenemos, bueno, no lo están preguntando, pero precisamente ayer nos informaron precisamente de una subida en los costos que tenemos con APM y Limón. Subieron un 2.67% todas las tarifas. O sea, eso va a traer también, y yo lo apuntaba también, esos son factores que afectan la competitividad. Por otro lado, la estructura de carreteras, hay que ver que cada vez que se cierra la carretera hacia Limón, esos son atrasos. Y al final, esos son para las empresas costos adicionales. ¿Por qué? Porque se incurren en demoras y hay multas y al final eso lo paga prácticamente el productor exportador. El otro problema que tenemos nosotros, por ejemplo, es la situación con Caldera. Caldera prácticamente ya salió de lo que podemos, digamos, como llamar que todavía prestaba un servicio por lo menos básico. Pero ya ahora que inclusive el país ha venido hablando de las alianzas de tanto el Pacífico como el Transpacífico, nosotros le hemos dicho a COMEX, pero ¿qué vamos a sacar por ese puerto? Primero que todo, la capacidad de producción agropecuaria del país ha llegado ya a cierto nivel. En piña no podemos crecer, en banano no se puede crecer, en café no se puede crecer, en raíces y tubérculos también. Ahora, ¿cómo vamos a emprender un programa de esos? Y lo hemos hecho saber. Para poder tener una operación de esa naturaleza, por lo menos nosotros requerimos, primero que todo aquí, un puerto eficiente, con toda la tecnología que hoy día se requiere. Y después,
esa ruta de tránsito para llegar a esos países del Pacífico allá en Asia, mínimo estamos requiriendo cerca de 35 días. Y ahora, no hay todavía ningún compromiso que a nosotros nos diga, y nos han hablado de que se va a crecer competitivamente, pero ¿cómo se va a crecer competitivamente si más bien ahora hay una serie de situaciones internas en el país que yo creo que tanto el gobierno central debiera de ocuparse en eso? Porque eso sería una forma también de, hasta cierto punto, alivianar este 15%. Ahora, y yo lo mencionaba, el tipo cambio, eso ha sido un peso en todo lo que es el sector productivo, no zona francas, en el caso de todo el sector productivo. ¿Por qué? Porque de eso hemos venido sumando cada vez para pagar los mismos costos, hay que desembolsar más dólares, y está llegando un momento que al final las empresas se ven sumamente estrujadas en su flujo de caja. Y es curioso porque yo decía, cuando comenzamos con este problema hace 2 años, nosotros le decíamos al presidente del Banco Central, oiga, ¿cuál es el modelo económico que ustedes quieren para este país? Vea usted, hace poquito salió la noticia que para este año va a haber un crecimiento, creo que va a andar alrededor del 3.5%. Pero para el año entrante, el problema es otro. Y no solo eso, ¿por qué? Porque ya el problema que ya está repercutiendo con estos 2 que se dieron en las zonas francas, hay que sumarle el efecto de los aranceles. Hay que ver también cómo se va a cuantificar, cuánto de eso va a llegar también, digamos, a erosionar, digamos, todo lo que es la economía del país. Y esto inclusive lo hemos visto ahora que estaba Don Nogui todavía en el Ministerio de Hacienda, él hablando de que ha habido una recesión en lo que es la recaudación fiscal. Pues parte de esos productos, ¿qué utilidades van a entregar las empresas si nos tienen estrujados principalmente con un tipo de cambio? Don Abel, don John, Gaby, vamos a repasar también gráficamente parte de una cifra que ya don John nos adelantaba también para complementar esta información y tiene que ver con las exportaciones o la participación según el sector. 47% equipo de precisión y médico, dispositivos médicos principalmente, piña un 6%, banano 4%, jarabes y concentrados principalmente para bebidas un 3% y ya ahí se empieza a achicar esa participación, Gabriela. Ahí vamos viendo, sí, cuáles son esos productos que lideran justamente la piña en el sector agrícola. Café oro, un 1%, que ahí son las mínimas participaciones, ¿verdad? Cables eléctricos, jugos y concentrados de frutas, antisueros, materiales eléctricos, de últimos en esa categoría. Y queremos consultarles ahora también a ustedes, el gobierno está apuntando a ir a otros mercados, Alianza del Pacífico, ¿está preparado el país para dar ese paso sin solucionar estos otros temas de fondo que tenemos? Bueno, perdón. Dale. Yo le diría desde la conclusión a que hemos llegado en la Cámara de Agricultura, o sea, dar ese paso es poner en serio peligro la poca producción agrícola que hay en este país. Mira, eso es prácticamente y precisamente yo decía, eso es abrirle un mercado a la importación de los bienes de primera necesidad. ¿Y qué va a pasar con todos estos pequeños productores que están en las zonas altas de Cartago, que están en Zarcero, en todo esto? ¿Y qué va a pasar con las ferias del agricultor? O sea, donde el consumidor prácticamente puede encontrar los productos frescos. Hace poquito ya vimos lo que pasó con la papa, lo que pasó con la cebolla. Ayer precisamente estábamos viendo una nota donde gente que no pudo llevar al mercado cebolla, porque aquí entró cebolla a Perú con un costo de $300 el kilo. Entonces, imagínense, estos productores de cebolla tuvieron que acondicionar esa cebolla que ya tenían lista para el mercado y llevarla nuevamente a la plantación. Eso es lo que quiere el país. Yo creo que en este sentido, y para nosotros sería muy importante conocer cuál es la posición del ministro de Agricultura con estas 2 alianzas. Porque nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada. No, simplemente lo que estamos diciendo, ok, si se va a firmar, pero que sea algo competitivo y que le genere beneficios al país. Pero lo que van a hacer es enterrar prácticamente a la agricultura de este país. Eso es lo que va a pasar con eso, porque ya le digo, ¿qué vamos a exportar?
no tenemos que exportar. ¿A qué mercado vamos a llegar? Un mercado donde se requieren 35, 40 días de tiempo de tránsito. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Por Caldera. Y si eso, no hay rutas directas. Si se va a Manzanillo, usted se corre el riesgo de no perder la conexión. O si sale de aquí y va a Long Beach o en California o a Los Ángeles para coger la ruta hacia Asia. Entonces, a ver, ¿dónde está la competitividad que están diciendo en eso y la generación de empleo? Esos son efectos contrarios a lo que podemos obtener si Costa Rica sigue adelante con eso. Y nos duele mucho porque realmente nosotros lo único que hemos solicitado con eso es decir, saquen de esas dos negociaciones al sector agropecuario, sáquenlo, porque los sectores ya les hemos manifestado de muchas formas que nosotros, el sector agropecuario, no va con eso. Inclusive, a pesar del fortalecimiento que tiene la piña a nivel mundial, nosotros le hemos dicho también a la Cámara de Agricultura, nosotros estamos con ustedes también. ¿Por qué? Porque somos parte del sector agropecuario de este país. Pero yo creo que eso es prácticamente llevar al fracaso la poca producción agrícola que queda en este país. Y desde ese punto de vista yo creo que es una lástima. Es una lástima que todo el esfuerzo que se ha hecho por tener todavía un grupito de pequeños productores de arroz, que la ruta del arroz, eso fue un fracaso también. Entonces, yo mencionaba con un compañero de ustedes, la homologación que se hizo de estar en la OCDE para homologar los productos que utilizamos en la agricultura. Eso ha sido un fracaso. Entonces, yo digo, vivamos la realidad, no vivamos de las ilusiones. Y a Comex se lo hemos dicho. Sigan adelante, pero saquen al sector agropecuario de ahí. Muchos retos todavía por resolver. Total. Nos queda poco tiempo, don John, pero queremos también, por supuesto, su opinión con respecto al ingreso a estos mercados. Sí, tal vez yo creo que es muy importante buscar los puntos de equilibrio y las fórmulas que hagan sentido en la integralidad de la economía. Yo entiendo, y de hecho uno de los elementos que yo metería en esa fórmula es la crisis alimentaria que se avecina en el 2030. Ya eso está documentado, está planteado a nivel global. El país tiene que tomar eso en consideración en su lógica de apertura de mercados. Existe la necesidad de diversificación. En este momento es urgente pensar en cómo diversificamos acceso y cómo logramos darle otras alternativas a nuestros exportadores para los diferentes mercados. Y en esa lógica yo creo que el elemento que yo diría es fundamental va más allá del arancel, es la incertidumbre. La incertidumbre que este nuevo esquema donde el multilateralismo ya no funciona, donde incluso los acuerdos plurilaterales tienen signos de pregunta, pues por supuesto que es importante dar certeza y dar alternativas de apertura y alternativas de diversificación, pero yo vuelvo a la lógica de cómo logramos que nuestra estructura de costos sea competitiva, porque lo que podría ser un efecto muy negativo es que la inversión extranjera directa, que es la que ha desarrollado muchos de los sectores productivos en este país, ante la incertidumbre, ponga pausa, deje de llegar al país. Ese sector tan importante está encadenado con la economía nacional. El que ese sector empiece a reducirse o tenga una afectación va a tener efectos de primera, segunda y tercera derivada en nuestra economía, y lo que no queremos es una recesión. Entonces, tal vez el mensaje sería: tenemos que encontrar la fórmula que haga sentido para el sector agrícola, que haga sentido para el sector servicios, el sector manufactura, y yo volvería al esquema, la estructura de costos. Claro. Perdón, ahí hay un detalle, porque en esto siempre se ha hablado de competitividad. De la Alianza Transpacífico son 12 países con economías en su mayor parte muy fuertes. Está Japón, está, Australia, etcétera. Nueva Zelanda, por ejemplo. De todos es conocido que es la potencia mundial en todo lo que es productos lácteos. Y si ellos encuentran una apertura comercial, digamos, nosotros no tenemos herramientas para poder hacerle la contra a eso. Y ahora, de esos 12 países, que eso es un detalle muy importante, de esos 12 países, hay 6 países con los cuales Costa Rica ya tiene tratados de libre comercio. Y si nosotros vemos la balanza comercial con esos 6 países con los cuales tenemos los tratados, es deficitaria.
Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros o a las autoridades de COMEX que con estas alianzas se van a revertir esos resultados? O sea, si no hemos podido hacerlo teniendo un instrumento como es el Tratado de Libre Comercio, entonces, o sea, no encontramos nosotros ningún mecanismo, y eso que dice John, muy loable en la parte de lo que decir, bueno, la estructura de costos en cualquier actividad es fundamental, pero nosotros, por más eficientes que seamos ahí, no vamos a ser eficientes en llegar a unos destinos que no tenemos las posibilidades o toda la parte logística para poder llegar ahí. Eso es imposible. O sea, y si ya le digo, es muy fácil, con solo ver los resultados de estos 6 tratados de libre comercio que obtenemos con parte de estos países, y eso no lo vamos a recuperar. Entonces, nadie nos dice a nosotros que estando dentro de la alianza vamos a recuperar los resultados. Muchas gracias. Escenarios preocupantes, sin duda alguna. Don John, don Abel, muchísimas gracias. Esta mesa de análisis, más que bienvenidos en otras ocasiones futuras para hablar de ese y otros temas que preocupan al sector exportador y otras situaciones que se nos vienen. Muy amable, de verdad. Muy buenas noches. Gracias a ustedes, que estén bien. Buenas noches. Información en vivo porque armado con un fusil de guerra y un arma corta, así sorprendió el OIJ a un integrante de la banda de Tony Peña Russell en Limón. Así es, la Policía Judicial detuvo a 2 personas más tras 7 allanamientos. Cristian Fallas con los detalles desde el Caribe. Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. El día de hoy le corresponde a la provincia de Limón con esta presencia de varios o decenas de agentes del OIJ, también el grupo táctico de la Policía Judicial para intervenir 2 barrios en el centro de Limón, importantes para esta investigación y dar con el paradero de lo que serían parte de esta banda conocida como La T, quien en su momento era liderada por Tony Peña Russell, así apuntado por el OIJ en esta investigación que termina una vez más con allanamientos para detener en este caso a 3 personas, una de ellas muy joven, tan solo 19 años de edad, pero quien estaba portando entre otras un arma de guerra, donde se ve sorprendido precisamente por el grupo de choque, esto en uno de los barrios de Limón. El barrio Atlántida y el barrio Los Lirios en Limón fueron tomados prácticamente por el grupo de choque y decenas de agentes investigadores del OIJ. En una de las viviendas allanadas en Atlántida se sorprendió a un joven de 19 años de edad con un arma de alto poder. La Policía Judicial liga a estos sujetos a la banda conocida como La T. Cuando se está ejecutando el allanamiento por parte del grupo táctico en una de las viviendas, se topan con un masculino joven de 19 años que en ese momento portaba una M4 y una pistola 9 milímetros. Recordemos que la M4 es un arma, un fusil de asalto bastante poderoso. Dichosamente el sujeto optó por botarla y no enfrentarse al grupo, porque si no hubiésemos tenido que darle de baja y jamás esa es la intención. En Los Lirios se arrestó a 2 hombres adultos más, a quienes, de acuerdo a la investigación, se les decomisó drogas y 2 armas de fuego más. Esas armas M4 son supersónicas, entonces son de riesgo para los compañeros de la Policía Judicial, pero son de riesgo también en las zonas donde las tienen los delincuentes, porque representa un peligro. En este caso de la M4 es una carabina, puede tener un alcance de 300 a 400 metros dependiendo del uso que se le dé, y es utilizada por unidades élite, por cuerpos especiales. Según apuntaron las autoridades judiciales, aún faltan más personas por detener. La provincia de Limón en este momento ostenta el segundo lugar en cantidad de homicidios con 118, de acuerdo al último balance que hace la sección de homicidios del OIJ. Por ahora la información que les tenemos acá desde el Caribe de nuestro país, con la detención entonces de estas 3 personas. Faltan más personas por detener, así lo apunta tanto la Fiscalía Adjunta de Limón como el OIJ de esta localidad costera de nuestro país. Continúa esta investigación para dar por terminado lo que es la detención absolutamente de todos los integrantes de esta banda conocida como La T, dirigida en su momento por Tony Peña Russell, quien, dicho sea de paso,
está recluido ya en la Reforma purgando prisión preventiva. La información de Cristian Falla Vidal para Extra Noticias. Tenga usted muy buena noche. Muy buenas noches también para usted, Cristian. Gracias por este amplio despliegue hoy por Limón. Cambiamos de tema porque un operativo interinstitucional ejecutado por la Delegación Regional del OIJ de San Carlos y el Grupo de Apoyo Operacional Agao permitió la detención de 2 hombres sospechosos de venta de drogas en Ciudad Quesada, en el cantón de San Carlos, en Alajuela. Los detenidos son un costarricense de 20 años identificado como Campos Hernández, alias Titi, y un nicaragüense de 32 años apellidado Poveda Serna. De acuerdo con la investigación, ambos presuntamente operaban un búnker desde donde distribuían crack y cocaína, ubicado a unos 300 metros del parque central de la localidad. El inmueble era constantemente visitado por personas consumidoras, lo que provocaba un flujo permanente de adictos y aumentaba además la percepción de inseguridad en el barrio. Las pesquisas iniciaron hace más de un mes tras denuncias anónimas recibidas en la línea confidencial 808.645 del OIJ, alertando sobre la venta de drogas en este lugar. Las autoridades decomisaron evidencia que será analizada como parte de este expediente judicial en curso. El Tribunal Penal de Hacienda absolvió de toda pena y responsabilidad a los exfuncionarios Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith. Tras casi 3 semanas de debate no se logró comprobar, así lo determinó el juez, el presunto delito de tráfico de influencias del cual se les acusó. Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith fueron absueltos de toda pena y responsabilidad en el proceso que durante años los persiguió por presunto tráfico de influencias. El por tanto se leyó este miércoles a las 3 de la tarde después de casi 3 semanas de debate y 7 años de sombras que acompañaron a los exfuncionarios desde que estalló el escándalo. Se absuelve de toda pena y responsabilidad a Celso Manuel Gamboa Sánchez, Johnny Francisco Araya Monge, Berenice Gerardina Smith Bonilla por el delito de tráfico de influencias que se les ha venido atribuyendo como cometido en perjuicio de los deberes de la función pública. Son los gastos del proceso a cargo del Estado. Se ordena el cese de cualquier medida cautelar que con ocasión de este proceso se hubiese decretado en contra de los acusados. El juicio que comenzó el 22 de julio, la acusación era clara: demostrar que los imputados movieron hilos para favorecer a Araya antes de las elecciones municipales. Pero con el paso de los días la historia cambió. La testigo clave se desmarcó, la fiscalía se debilitó y finalmente el mismo Ministerio Público pidió la absolutoria. La acusación no imputa, sino que recurre a los enunciados del tipo penal del delito de tráfico de influencias, sin describir las acciones concretas que fueron desarrolladas presuntamente por los encartados. Las enumeradas deficiencias no pueden ser suplidas por estos juzgadores y juzgadoras, porque nuestra normativa estipula: la sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y la querella. Este caso ya había sido juzgado en 2021, cuando se dictó una absolutoria por duda. La Fiscalía insistió en 2023 y logró un juicio de reenvío, pero el resultado volvió a ser el mismo: libertad para los acusados. Lo que inició como un expediente que prometía sacudir los cimientos del poder terminó en lo que muchos llaman un capítulo más de la fragilidad de las acusaciones públicas. Y como era de esperarse, por supuesto, una vez conocida esta lectura de sentencia sobre este caso que creo que no sorprendió judicialmente hablando, era lo que se esperaba. Por lo menos en el seguimiento que se le pudo dar al juicio, la misma Fiscalía había solicitado la absolutoria de estas 3 personas acusadas y no se hicieron esperar las reacciones de estos ahora eximputados. Justamente tras esta absolución por certeza en el juicio por el presunto tráfico de influencias, los protagonistas del caso expresaron el respaldo al fallo del tribunal y definieron los próximos pasos legales, incluido demandar al Estado. El exalcalde capitalino aseguró que la resolución confirma su inocencia, pero reiteró que durante años fue víctima de intereses perversos y de un proceso lleno de motivaciones políticas. Yo salgo con la frente en alto y lamentando que haya tenido que esperar 9 años para poder recibir la sentencia que merecía. Esto nunca debió haber ido a juicio. Como hoy lo ha reconocido el tribunal, la carta que yo envié estaba apegada a derecho. Y eso lo dije desde un principio. Sin embargo,
nos llevaron a 2 juicios que le han costado al Estado, al Poder Judicial, a los contribuyentes, muchos millones de colones. Los abogados del exmagistrado Celso Gamboa, Natalia Gamboa y Michael Castillo calificaron la absolución como un respaldo definitivo a su inocencia. Señalaron que el juicio evidenció debilidades en la acusación y errores en el procedimiento. O sea, era una acusación que no describía hechos punibles, pero no solo eso, fue un juicio que careció de prueba idónea, de prueba que pudiese respaldar lo que en algún momento fue una simple especulación, y en eso sí es un llamado de atención para que no se corra a realizar acusaciones infundadas y que el Ministerio Público se apegue al principio de objetividad antes de hacer este gasto de recursos, este desgaste que hubo en todas las partes involucradas. Por su parte, los defensores de la exfiscala Berenice Smith confirmaron que presentarán una demanda civil contra el Estado por los perjuicios sufridos durante el proceso judicial. Doña Berenice, desgraciadamente, por estos hechos salió por la puerta de atrás del Poder Judicial de manera injusta, fue despedida sin derechos laborales y bueno, ahora le tocará a ella considerar las opciones que existen legales para eventualmente demandar al Estado y cobrar los daños y perjuicios que se le han producido. Este capítulo, que se extendió por más de 7 años y que ya había sido juzgado en 2021 con una absolución por duda, concluye con libertad plena para los acusados, pero deja abierta la puerta para reclamos legales y solicitudes de reparación que podrían prolongar el debate sobre el caso en los tribunales y en la opinión pública. Terminaron separando los caminos. Bueno. Muchas gracias, don Jason. Gracias, Jason. Buenas noches. Así llegamos nosotros al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Como toda la noche, los invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar. Muy buenas noches a todos. Feliz descanso. Buenas noches.